Compartimos con ustedes nuestros jardines silvestres, completamente naturales. Naturales porque los dejamos libres para que ellos florezcan hacia donde el sol les ilumina. Son jardines poco comunes que no encontrarás en muchas partes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, en unos minutos ya vamos a comenzar con ustedes en la segunda tertulia virtual sobre mitos y leyendas de Suezca, desde el Hotel Rural La Esperanza. Desde ya pueden dejarnos sus preguntas. El día de hoy el tema es sobre los orígenes de la humanidad. Y aprovechamos los primeros minutos para compartir con ustedes nuestra panorámica, este paisaje hermoso, este cielo azul, un sol resplandeciente. Y nuestros jardines fuera de lo común, porque son jardines silvestres, son jardines con los que pues dejamos que crezcan libremente hacia donde el sol les inspira en su propia química. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paraíso. Así que esta es nuestra fachada principal, donde al momento de entrar al hotel se encuentran con la capilla, muy emblemática y característica de lo que significa el Hotel La Esperanza. Saludos, Camargo 02. Buenas tardes. Luego nos encontramos un comedor que hemos preparado para toda la familia, que incluye pues a las mascotas, de manera que todos los huéspedes puedan también compartir con ellos. Acá al fondo se puede apreciar la montaña que dice Hotel Rural La Esperanza. Es una montaña espectacular, densa. Recordemos que nosotros somos un hotel enmarcado en dos montañas. Esa es una de las que tenemos de reservas naturales. Aquí también podrán apreciar a Samantha, uno de nuestros personajes de acá del hotel. Luego viene pues el autoservicio, algunos de los bloques
principales de habitaciones. Saludos, Darío. Así comenzamos entonces con ustedes, compartiéndoles un poquito de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros conocemos, lo que es nuestro despertar, el paisaje cada día de este confinamiento y también pues lo que estamos cuidando para que cuando todo esto pase puedan visitarnos, puedan acompañarnos. Ahora sí, síganme, vamos al Salón Cantini. Entramos a la Galería de Arte Casa Lesaca, uno de los salones más importantes, emblemáticos, con capacidad de hasta de 70 personas, que en la antigua normalidad servía pues para cualquier clase de evento corporativo, educativo y recreativo. Ahora seguimos por acá derechito. Nos vamos a encontrar con el set que hemos preparado para ustedes, en donde estaremos conversando sobre los orígenes de la humanidad. Yo soy María Estefanía Rojas desde el Hotel Rural La Esperanza y estaremos en nuestra segunda tertulia virtual conversando con todos ustedes. Recuerden que pueden desde ya dejarnos sus comentarios tanto en Facebook como en Instagram, dejarnos sus preguntas y luego de la conversación con los doctores fundadores del Hotel Rural La Esperanza y Granja Abegasuana, ilustres también educadores e investigadores que estarán el día de hoy compartiendo con nosotros, podremos responderles sus inquietudes y compartir este rato ameno con ustedes. Como les habíamos invitado, esperamos que estén compartiendo también su tintico, su aromática a esta hora. Así nos acercamos por acá, en este set en el que estaremos conversando sobre los orígenes de la humanidad. Realmente, ¿de dónde venimos? ¿A qué seres le debemos nuestro nacimiento? ¿En quién creían nuestros ancestros? ¿Hay alguna aparición especial en la cultura muisca? ¿Y cómo llegó el cristianismo a Suezca? Estas y más interrogantes estaremos compartiendo y despejando el día de hoy. Así que ustedes permanezcan con nosotros, vayan dejándonos sus inquietudes para que sigamos conversando. Presentamos al doctor Alfredo Pupo, fundador del Hotel Rural Esperanza y Granja Abegasuana, destacado educador universitario en Colombia, destacado también funcionario público, ilustre investigador, completamente inquieto y comprometido con la pasión por la humanidad, por permanecer en esta vida, en el planeta, y cuidar desde las plantas, la tierra, los animales y también nuestra raza humana. Acompañado del doctor Juan Antonio Lesaca, también fundador del Hotel La Esperanza, ilustre educador, economista, investigador, pintor y artista, quienes estarán con nosotros esta tarde compartiendo con todos ustedes. Bien, entonces saludamos a Darío Parra, Camargo, Paraíso y comenzamos, doctor Alfredo. Cuéntenos, ¿cuáles son los orígenes de nuestra humanidad? ¿Quiénes fueron esos primeros seres? Muy buenas tardes de nuevo con ustedes, con mucho cariño y con mucho aprecio. La verdad, pues, este es un tema bastante emocionante, particularmente porque pues todo lo que tenga que ver con la humanidad es algo que nos debe competir y mirarlo con mucho entusiasmo. Porque qué rico es saber conocer nuestros comportamientos, conocernos y eso nos ayuda a comprender más a nuestros congéneres. Hablar del origen de la humanidad, pues nosotros nos remontamos generalmente
partimos desde la Biblia, de lo que se dice de la creación del hombre, a través de lo que nos dice el Génesis. Pero resulta que ya indagando, investigando, ustedes se encuentran, y sobre todo en esta era de la información, en esta era de la información ya encontramos que hay precisamente escritos y saberes que antes estaban vedados para la mayoría de la humanidad. Es decir, que el conocimiento era restringido y generalmente, como a través de la historia se ha visto, hay manuscritos que fueron quemados, que fueron desterrados de la faz de la tierra, se creía, pero afortunadamente quedaron vestigios donde nos van demostrando que la historia no es tal como nos la han contado. Hablar de los orígenes de la humanidad, entonces, es algo bastante interesante y bastante emocionante cuando en la medida en que vayamos haciendo el recorrido, nos vamos a dar cuenta de que siempre hemos estado bajo la mirada y bajo la protección de seres superiores. Aquí me voy a referir a la antigua Sumeria, pero especialmente a los Anunnakis, que fue una especie que vino de otro planeta, del planeta Nibiru, que llegaron a este planeta Tierra específicamente porque necesitaban oro para su planeta, para poder seguir protegiéndolo y desarrollando ciertas actividades. Se caracterizaban por ser unas personas de alta estatura, de un color blanco claro, pues se dice la historia, bastante fornidos, que llegaron a convivir y a estar acá en la explotación minera de la tierra. De ellos se cansan de esa actividad y entonces piensan, porque quieren explorar otras experiencias, y entonces piensan hacer y comienzan a hacer un experimento de transformación genética con los simios que habitaban parte en ese momento de la Mesopotamia y de Babilonia, y se dan cuenta que en ese cruce de las relaciones sexuales que tienen se conforma el origen de la raza humana, y la preparan precisamente para que sean la mano de obra que va a trabajar en las minas. Entonces, como vemos ahí, algunas figuras representan estos Anunnakis a la humanidad. Son seres amigables, no son seres que inspiren terror o temor a esa especie que ellos han conformado, y la educan, mejor dicho, la entrenan para que sean sus sirvientes, en otras palabras, y comiencen a hacer la explotación minera. Miren que este planeta, como lo estamos iniciando de esto y lo que vemos ahora, siempre ha sido codiciado, no solamente por seres vecinos de otros planetas, sino por las mismas potencias que se han desarrollado en esta faz del planeta Tierra, donde hay grandes potencias que se han apoderado de nuestro territorio y la siguen saqueando, porque ya fueron saqueadas por estas especies y las siguen saqueando. Es decir, entonces, pero como se trata es de hacer un recorrido y no detenernos en cada uno de estos, porque serían otros temas, entonces nos damos cuenta cómo los Anunnakis se han hecho presentes en el desarrollo de la humanidad, y ellos trajeron mucho conocimiento desde el punto de vista astronómico, de la física, de la artesanía y de la construcción. De tal manera que nosotros vemos, por ejemplo, si nos damos cuenta de las pirámides de Egipto, las personas dicen, pero ¿cómo es posible que se hubiera dado tanto desarrollo arquitectónico, tanto desarrollo en la física, en la astronomía, y que de pronto llega un momento en que toda esa inspiración va desapareciendo? Encontramos datos relevantes como lo que pasó en Babilonia con la Torre de Babel. Resulta que estos dioses, que los llamaban así dioses, ya la raza que ellos crearon porque los veían superior, les dan el nombre de Enli, que es de Jehová, o Yahvé, y de Enki, que es Lucifer,
que nos lo presentan a través de otros relatos como Satanás, como el diablo que quiere lo malo, pero a través de esta parte de la historia resulta que era un defensor de la humanidad y un defensor de la tierra. Entonces entran en conflicto entre las diferentes dioses, como el sol del dios del sol, el de la luna, el de la tierra, que es Enki, que es el del universo, a medir fuerzas. Y llegan a un consenso porque esta especie quiere ser como Dios. Y los relatos que se encuentran es que dicen, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Y efectivamente comienza esa construcción, pero entonces esta especie dice, no nos conviene porque pues nuestro propósito es otro y no podemos igualarnos. Entonces viene la confusión de la lengua y ese gran proyecto que tenían los babilónicos pues se echa abajo. Es decir, que no se sigue con la construcción de la Torre de Babel y viene por la confusión de las lenguas, a pesar de que las poblaciones vecinas ya comenzaban a trabajar y se hacían entender, pero para hacer otro tipo de menesteres. Aparece otro relato bíblico bastante interesante, pero que también viene la intervención de los Anunnakis, y es de Enlil y de Enki, donde ven que la parte de la especie que ellos habían formado sigue siendo, comienza con unos toques de soberbia, de sobrepotente, de querer ser como dioses, y eso también lo dice la Biblia, y entonces dice, esto no puede continuar así, a pesar de que se les estaba diciendo, compórtense, no sean, mejor dicho, que no estén abusando de los placeres mundanos y de cosas que no podía hacer porque degeneraban la especie, pero a ellos no les importaba sino el placer. Entonces se llega a un acuerdo y dice, bueno, vamos a mirar cómo hacemos, y entonces viene un diluvio. Entonces se construye el arca de Noé para preservar la especie. Algunos dicen que no fue tal diluvio, que fueron unos aguaceros fuertes y que así como sucede en lo que hemos visto, hay inundaciones y la gente se va. Pero los relatos bíblicos es de que el agua cubrió toda la faz de la tierra y que luego solamente las especies que se quedaron en el arca fueron las que debían ser y las que iban a repoblar la tierra de nuevo. Aparecen muchos relatos de la Biblia donde se ve la presencia de los Anunnaki, tiene que ver con Moisés también, y es cuando, por todo el permiso que le dio el faraón de que sacara a su población y que rapidito, porque había habido un conflicto que todos conocemos, no me detengo mucho ahí, entonces cuando les dice, saca a tu pueblo de lo más rápido que pueda, y entonces él comienza a mirar y lo lleva al Mar Rojo, entran en pánico porque piensan que no van a poder, pero pues ya Enlil y Enki habían acordado que les iban a permitir pasar el Mar Rojo, y es cuando Moisés con su vara hace que se dividan las aguas y logran pasar, y pues las tropas del faraón quedan atrapadas en esto y logran su cometido. Todo esto es para mirar el poder que tienen los Anunnaki sobre la raza que ellos habían creado. Y también se siguen sucediendo sucesos extraordinarios, como es la destrucción de Sodoma y Gomorra, precisamente porque los seres que ellos han creado pues se salen de la órbita, no son personas que estén preservando la raza que se creó en buenas costumbres de seres normales, sino que se va más por los placeres mundanos, a pesar de que ellos tenían libertad de hacer el sexo con quien quisieran, como quisieran, pero dentro de ciertas normas permitidas, pero ellos no querían las normas. Tanto es así que Lot, que estaba viviendo en ese momento en una de esas ciudades de Sodoma, con sus dos hijas, ya Enlil y Enki han decidido que esas dos ciudades van a ser destruidas. Mas, sin embargo, mandan a dos ángeles a advertir a Lot para que él abandone la ciudad, y tanto es así que siendo estos dos ángeles y ven la gente de tanto jóvenes como personas mayores que entran a la casa de Lot, los van a buscar para violarlos.
Lot les dice, no, mire, no hagamos esto, yo tengo 2 hijas que son vírgenes, se las voy a dar para que hagan con ellas lo que quieran, pero no se metan con mis huéspedes. Entonces viene una puja ahí en que ellos quieren entrar a la fuerza, pero los ángeles hacen parte de su poder, les hace caer una nube en los ojos y los ciega momentáneamente, y de tal manera que no confunden la entrada a la casa de Lot. Lot, ordenado por los ángeles, toma a sus hijas y su esposa Edith para que abandonen la ciudad, y le dicen que se vayan al alto del monte, pero él dice que hay una ciudad cerca, que si les permite ir allá, entonces les dicen que sí, pero que tiene que seguir avanzando porque todo eso va a ser destruido. Efectivamente, él logra salir y les dice, salgan, pero no miren hacia atrás. Pero su mujer Edith, curiosa, vuelve la mirada hacia atrás y ve que todo se está destruyendo, y fue tanto lo que le impactó, y bueno, el castigo de Dios por la desobediencia queda convertida en una estatua de sal. Entonces fíjense bien cómo se va mirando todo esto, y ahora estos son vestigios que ya, a pesar de que están como relatos y como anécdotas, resulta que ya los antropólogos están descubriendo en la ciudad los vestigios que sí existió, y muchos otros datos que son bastante relevantes para creer que no todo es mitología. Seguimos avanzando. Entonces, como les hablábamos, en Egipto, entonces sabemos de esa gran pompa que se dio, donde se hablaban de los dioses, los diferentes dioses que se presentaban, de la construcción de las pirámides, de los grandes templos. Esto todo era inspirado por los dioses Anunnaki. Pues los llamaban, ellos no se consideraban dioses, simplemente eran personas dotadas de una inteligencia superior, de mucho conocimiento tecnológico, matemático, arquitectónico, y que eso les permitía tener una relevancia en la comunidad que ellos habían creado. Pero pasa ahí algo bastante relevante, y es que esta cultura que vemos que se construye ahí, si nosotros, por ejemplo, cuando los que hemos tenido la oportunidad de ir a Grecia, por ejemplo, en Atenas, donde uno va a ver el Partenón y ve precisamente la construcción de esos grandes templos majestuosos a los dioses, no es puro sueño ni era pura falacia, era precisamente, ¿por qué? Porque era lo que imperaba en ese momento antes de la llegada de Cristo, ¿sí? Antes de la llegada de ese nuevo ser que marca un hito bastante interesante en la historia. Y si vemos todavía, nos adentramos a las diferentes islas griegas, cómo se erigen monumentos precisamente a los dioses, a la diosa Ceres, a Plutón, a Siris, y bueno, a todo eso. De ahí seguimos nosotros avanzando, y entonces nos damos cuenta cómo precisamente bajándonos un poco más, vemos por ejemplo en la Ciudad de México, en las pirámides de Teotihuacán, lo que hemos tenido la fortuna, gracias a ese gran Dios todopoderoso que está allá en los cielos, cierto, que no está aquí en la tierra, que está en los cielos, hemos podido avanzar en el conocimiento y nos damos cuenta que no solamente existen eso. Bueno, ¿qué es lo hermoso de esto? También es la arquitectura, como vemos la intencionalidad, el dominio de los valles, pero hay algo más interesante. Muy hacia adentro de las montañas mexicanas encontramos que estas pirámides también fueron construidas y que debajo de cada piso piramidal existen unos pasajes secretos, con unos secretos tan hermosos y tan hermosos como uno que vimos hoy, donde aparece la tumba de un primer rey que hubo en esa población de que nunca se había hablado, con todo su atuendo. Hay algo bastante interesante que aparece también en este tipo de relatos, y es el papel que juega la serpiente y que juega el agua, especialmente las lagunas. Seguimos bajando y encontramos un país vecino. Nosotros colindamos con el Perú por el lado del Amazonas, donde también hay el asentamiento de los Anunnakis precisamente en esta región del mundo, del planeta Tierra, donde ellos construyen sus asentamientos, instruyen a la gente y le dan el conocimiento, y tenemos que vernos, por ejemplo, con Machu Picchu, como ustedes están observando ahí.
esta gran ciudad que ellos construyen en el pico de una montaña. Cuando usted está allá, cuando uno tiene la oportunidad de haber ido y de haber disfrutado de esa arquitectura, uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacían las personas para cultivar? Entonces resulta que esas terrazas que existen no era lo suficiente, porque ya matemáticamente se hizo el ejercicio de verificar si se cultivaba maíz, tantos bultos de maíz podían satisfacer la necesidad alimentaria de las personas que vivían, y no era así. De tal manera que el sustento alimenticio de esas personas venía de otras partes. ¿De cuál? Pues se supone de pronto que de las poblaciones vecinas, pero para llegar allá, la vez que nosotros vimos que no había otro medio que fue por la trocha, muy interesante, pero bastante escabroso para la llegada allá. Entonces todo esto, por ejemplo, y el asentamiento que hubo en Machu Picchu y en el Cusco, dan a conocer cómo, por ejemplo, esta cultura desaparece. Es que esto desaparece. Y entonces, el igual, hay unos franciscanos que están en la región, que ya en el año 1539 comienzan a mirar cómo van a transcribir y a descifrar los jeroglíficos y los pictogramas. Pero uno de ellos se le ocurre decir que esos escritos son malévolos, satánicos, y entonces ponen una gran hoguera y van quemando todos esos manuscritos. Pero ellos no solamente escribían en tela y en hojas de cuero, sino que también esculpían la piedra, y entonces ahí queda un vestigio y encuentran un plato donde existen versos, alegorías a lo que es la cultura inca y de la cultura chicha. Bueno, pero entonces la pregunta que me hacía María Estefanía, ¿qué tiene que ver Suezca con todo esto? Hombre, pues bajémoslo. Los Anunnaki, ellos lo que querían era poblar el planeta Tierra bajo su influencia. Entonces aparece como ellos se camuflaban, tenían el don del camuflaje, entonces aparece la diosa Bachué en la de Iguaque, en la laguna de Iguaque. Pero antes de eso, resulta que en el Perú hay una de los relatos que se presenta, que dentro de 3 grietas de las grandes montañas aparecen 3 parejas de seres, cada hombre y mujer, y esas 3 parejas salen de ahí y comienzan a deslumbrar el territorio inca y del Perú para poblarlo. Y cuando llegan acá, entonces aquí en Suezca, por ejemplo, en las rocas de Suezca, los que hemos tenido la oportunidad, vamos a ver que hay una cantidad de cuevas y de fisuras entre las montañas que están divididos. Se supone que la diosa Bachué salió de una de esas cuevas o de esas grutas y comienza a explorar la planicie y llega a la laguna de Iguaquia, donde se hacen todo un ritual, se introduce en ella y luego sale de la mano con un niño resplandeciente que más tarde se convierte en su esposo. Esta pareja fue supremamente prolífera, quiere decir que cada parto que ella tenía era más o menos de 6 a 8 seres humanos. Y estos se fueron reproduciendo fácilmente. Acuérdense que los Nunakis, tal vez no lo dije, pero hago la alusión, ellos, a los seres que ellos iban creando, de acuerdo a la alimentación que les proporcionaban, tenían un desarrollo físico acelerado. Entonces acá lo mismo podía haber sucedido, que hubo un aceleramiento, y es el nacimiento de los muiscas. Entonces por eso llegamos acá, y esto tiene que ver con nuestros pobladores de aquí de Suezca. Y fíjense que yo les decía que las lagunas tienen un papel bastante interesante en el desarrollo de todas estas poblaciones muiscas, donde tenemos aquí la Sagrada Laguna de Suezca, la Laguna de los 7 colores, tenemos la Laguna de Guatavita, y tenemos entonces el nacimiento del río Bogotá, mucha agua, que era lo que hacía que nuestras poblaciones fueran bastante fructíferas. Aparece otro personaje bastante interesante, influenciado por los Anunnaki, y es Bochica.
Bochica lo relatan como el personaje que llega por los llanos orientales, llega en un camello, precisamente que muere en Soacha, sus restos son venerados. Bochica ya encuentra a la población muisca. Entonces, ¿qué es lo que hace Bochica? Instruirlo, seguir perfeccionando todo el conocimiento que la diosa Bachué les había implementado, lo cual ella, después de haber poblado todo esto, llega de nuevo a la laguna de Iguaqui, reúne todos los chichas, hacen un gran ritual, los instruye que deben conservar siempre la paz, que deben ser unidos, que no deben ser corruptos. Ellos no acumulaban riqueza, ellos cultivaban lo necesario para su supervivencia. Se convierten en dos grandes serpientes y desaparecen. Entonces, Bochica queda al mando de la ilustración de la familia muisca, y efectivamente sucede un suceso que es donde hay un gran diluvio, las tierras quedan bajo el agua y entonces acuden a este personaje y él en Cibaté llega hasta la cumbre de la montaña y con su bastón toca las piedras y las divide en dos, y ahí comienzan las aguas con gran bobotones y espuma a salir, y es donde se conforma el salto del Tequendama. Bien, entonces, imagínense ustedes que todas estas poblaciones hubieran llegado otros Anunnakis acá, también pues Bochica desaparece, no se sabe, a menos de Bachué. La historia y la leyenda dice que se convirtieron en serpientes. De este señor solamente desaparece en un arco iris. En fin, como sabemos, es probable que llegara una nave y se lo llevara. En todo caso, pues hay cosas más interesantes que seguir contando, pero queríamos hacer ese enlace de cómo llegaron los muiscas aquí a este territorio y cuál fue la incidencia que tuvieron de los Anunnaki en este territorio. Y con esta presentación de lo que pudo ser la presencia de los Anunnakis en la cultura muisca, doctor Alfredo, hagamos un inciso para saludar por acá en Facebook. Saludamos a Javier Martínez. Buenas tardes, doctor, un saludo fraterno. Un abrazo para Lili Joana Pachón. Buenas tardes, presente, dice Lili. Iván Romero Londoño también, un saludo, claro que sí. El doctor Alfredo, estamos pues por acá conversando con todos ustedes y agradeciéndoles su presencia, su mano arriba, y pueden por favor ya ir dejando sus comentarios, sus preguntas, inquietudes, si quieren pues también participar con nosotros en esta tertulia muy rica y amena. Pero otra de las interrogantes muy interesantes que tenemos para el día de hoy es la que tiene que ver precisamente con la llegada del cristianismo a los muiscas, hablando de que precisamente pudieran ser los Anunnakis, que tienen que ver con el origen de los muiscas, de allí ellos con sus diferentes creencias en otras deidades, y luego llega el cristianismo. Cuéntenos, doctor Juan Antonio, ¿a qué se refiere esto? Bueno, buenas tardes. Ya en este segundo trabajo que estamos realizando, yo quiero hablar sobre cómo llegaron el cristianismo acá a la región de Suezca. Pero antes de hablar de esto, quisiera remontarme un poquito a comentarles una frase una fundación que se llama Erigaie. Es una fundación que llegó acá en el 2015 a ser un grupo de investigadores para valorar lo que era el patrimonio que se tenía en Suezca, y lo mismo hacer un inventario del patrimonio. Ellos dejaron una frase que decía que Suezca es el lugar de las revelaciones. Me llamó mucho la atención y me puse a indagar sobre esto. Y es que ellos comentan en su investigación que estas revelaciones, ¿por qué? Porque Suezca tiene un origen de la parte patrimonial
la parte histórica y la parte fundamental que dejaron todo como un primer siglo de la de los españoles, entre 1535 a 1665. Bueno, ahora entonces sí quiero comenzar con nuestra iglesia. Es el templo que de los dominicos, fueron los hermanos dominicos que llegaron aquí a Suezca, y se llama la iglesia Nuestra Señora del Rosario. ¿Por qué se llama Nuestra Señora del Rosario? Esta iglesia se llama Nuestra Señora del Rosario porque aquí llegó el dominico Miguel de Pineda, y sé que la Virgen del Rosario es la patrona de los dominicos. Cuando llegaron los dominicos acá, no solo vinieron a Suezca, sino trajeron dos monasterios, fundaron dos monasterios en la región, uno en la vereda de Ovejeras y otro en la vereda de Palmira. Entonces, ahí es donde comienza la y era una iglesia. Entonces, pero para adoctrinar los indígenas, y así fue que sucedió. Y esta iglesia, este contrato se hizo en la época por 1.200 pesos, que fue lo que cobró don Juan Robles. La construcción se inició en 1600, o sea, y duró hasta después de 101 años de estar construyendo. Comenzaron a aparecer la parte del cristiano, y en 1796 se mandó a construir la verdadera iglesia, la otra iglesia. ¿Por qué? Porque antes de esto, cuando vinieron a Suezca, a los caseríos, encontraron que la primera misa que se realizó en Suezca fue en 1537, que fue cuando llegaron acá y los improvisaron un altar, y también los ornamentos los ornamentos fueron las mantas que tejían los muiscas, y con eso fue que organizaron lo de las mantas y organizaron la parte de la iglesia. Esta fue la primera misa que se hizo acá en 1537. Entonces, ya después de esto, se construyó la iglesia, y en 1834 hubo un cambio en la construcción de la iglesia, que antes había una espadaña muy grande, y ahora lo que en esa época se cambió por el campanario existente o la torre que hay en la iglesia. ¿La espadaña qué era? La espadaña era un muro grande que tenía huecos para poner campanas. Y ahora nosotros, como ya no hay espadaña sino campanario, entonces ponemos lo del campanario. Hay cosas que han cambiado un poco. Otro aspecto muy importante de la iglesia, que es el siguiente. En 1957 se enchapó la iglesia con ladrillo. Este es el campanario que se tiene actualmente, y esto es lo que se hizo con el ladrillo. Hay una cosa que es muy importante, que la gente que llega acá a Suezca dice que la iglesia doctrinera inspira respeto. Sí, en realidad es una iglesia que inspira respeto, y vemos una cosa. ¿De qué está conformada nuestra iglesia? Tiene un atrio muy bonito, una puerta muy imponente, y cuando ya se entra a la iglesia, nosotros podemos ver lo siguiente.
cómo está compuesta la iglesia. La iglesia está compuesta por un altar mayor en arco de toral y tiene dos altares auxiliares, como es el del Sagrado Corazón y como es el de la Virgen de los Dolores. Aquí tenemos nosotros en el altar mayor que también hay unos nichos. En esos nichos están San Juan, San Pedro, Santo Domingo y también tenemos San Simón. Hay una cosa muy importante para ver que es lo siguiente. Este altar mayor del Toral, ¿qué pasa? Fue traído desde una capilla de Santa Fe de Bogotá. Es un estilo barroco y está también quemado con oro, con laminillas de oro y es hecho en madera. Hay que ver otra cosa que nosotros tenemos que ver, que él está con las columnas que tiene esto cambiaron de estilo, porque siempre eran, hacían las columnas, las tallaban, y estos eran los roeles, ¿qué son eso? Eran lo que enredaba los vegetales. Siempre todas estas columnas de barroca, ustedes van a encontrar que es como una enredadera que hay en nuestro. Aquí se cambiaron. Se cambiaron por figuras antropomorfas femeninas, que es lo que tenemos acá. Es decir, parece una mujer. Es una mujer, pero la cara y el rostro. Y ya no está enredado los muros con enredaderas, con parte vegetal. Entonces, ahí eso es lo que cosa muy importante. Y los dos capillas auxiliares están también de la misma forma que se hace el altar mayor. Hay otra cosa que tenemos que ver, que aquí la iglesia tiene 820 metros de construcción. Esta iglesia se ha restaurado en la parte interior y vamos a encontrar lo que es pinturas vegetales restauradas. ¿Por qué se llamaban pinturas vegetales? Porque en esa época no había químicos y entonces lo que se sacaba era el zumo de los tallos, de las hojas, de los frutos. Y ahí se veía el color. Entonces, eso es lo que interesa en ver estudios vegetales. En esta restauración, que se comenzó en el 1997, ¿qué fue lo que se hizo? Se comenzó a restaurar. ¿Y por qué se llaman frescos? Se llaman frescos porque están pintados sobre cal y con el zumo de la concentración de los productos vegetales, por eso tiene esta forma. Y además a la cal se le echaba sal para que prendiera mucho mejor. De los frescos que se han restaurado, se ha encontrado Santo Tomás, el escudo de los dominicos, está Santiago Mayor y está Ángeles. Estos son de los que se han restaurado. En esta restauración también se encontró que una enredadera que está por toda la iglesia, por todas las paredes de la iglesia, pero no se alcanzó a restaurar toda. Solo hay una parte porque se ha perdido mucho, porque tiene muchas capas de cemento y de pintura estos frescos. Hay otra cosa que es muy importante, que aquí en el altiplano cundiboyacense se encontraron varias capillas
con los mismos frescos que se hicieron en todas partes, el mismo estilo. Hasta se han encontrado unos cuadros de Arce y de Ceballos tapados con la misma cal que de ellos se tiene. ¿Qué más le comento de la iglesia? Pues que la iglesia, la primera misa, como ya le he dicho, fue en 1535, que fue la que se hizo. Después, en 1665, se hizo el primer bautizo. Y después, y el mismo año se hizo el primer matrimonio, como consta en los libros de acá. El bautizo se hizo en marzo y el matrimonio se hizo en agosto. Bueno, esto es lo que yo quería comentarles sobre la iglesia doctrinera. Bueno, hay una parte que quería comentarles, que cuando se construyó la primera iglesia, se hizo toda una restauración. En 1800 se hizo la restauración, cuando se hizo lo de la espadaña. Entonces ha cambiado mucho y ahorita se está investigando mucho más sobre cómo se puede rescatar estos frescos. Estos frescos, no sé si ha comentado, la restauración de estos frescos costó 500 millones de pesos, que es lo que tenemos acá en nuestra iglesia. Bueno, les agradezco. Entonces, definitivamente es una cita a quienes visiten a Suezca, darse la oportunidad de entrar a la iglesia, ¿cierto, doctor? Sí, es una cita. Es que es una de las cosas más interesantes que tiene Suezca. Es iglesia adoctrinera. ¿Por qué? Porque se fundaron 7 iglesias adoctrineras en el país, que eran los 7 grupos que había en Santander, en la costa, en el altiplano, y esas iglesias grandes, que eran donde se adoctrinaba. De las iglesias grandes solo queda la de Suezca, y que está vigente. Y hay otras iglesias que son iglesias como secundarias, también se tienen en diferentes pueblos del altiplano. Pero la única grande que quedó de las 7 regiones es la de Suezca. Definitivamente la cita es a cuando esta nueva normalidad llegue, cuando todo esto pase, que falta muy poco, deben venir a Suezca para verlo con sus propios ojos. Pero además, en esta galería es la que lleva por nombre Lesaca, en honor pues al doctor Juan Antonio, quien en este momento le va a pedir, doctor Juan, ¿qué le parece si nos habla un poco de este muro maravilloso de payasos que hemos estado apreciando también a lo largo de la transmisión, y para detallar un poco de sus obras que ya en Facebook nos están preguntando? Pues bueno, yo en esta pandemia me quiero hacer una exposición y le he puesto Reír Llorando. Yo hago payasos tristes y esto se llama Reír Llorando. ¿A qué se debe esta? Este es un poema que nos arrullaba la abuela, que se llama Reír Llorando, y el que no conozca de pronto, este es de Juan Pesa. Este Reír Llorando, ¿qué significaba? Yo por eso llamo a mis payasos Garrick. ¿Por qué? Porque Garrick era dice el poema que Garrick era un autor de la Inglaterra que a todo el mundo hacía reír. Entonces llegó una vez al consultorio de un psicólogo y le preguntó que tenía un mal que lo aconseja, que lo tenía muy adentro. Entonces llegó y dijo, el psicólogo dice, viajad, ¿cuánto he viajado? Comer, ¿cuánto he comido? Mujeres, ¿cuánto he tenido? O sea, todo lo que le preguntaba, todo lo había hecho. Entonces el psicólogo le dijo, haga una cosa, solo hay una solución, visitar a Garrick. Entonces Garrick le contestó, yo soy Garrick, cámbiame la receta, es un poema muy largo. Entonces eso es lo que yo plasmo en mis payasos. Por eso los hago tristes, porque ¿qué somos nosotros? En realidad, nosotros, ¿cuántas máscaras no nos quitamos al día?
somos unos payasos quitándonos máscaras, porque nos toca, porque no podemos estar con una máscara artista todo el día y lo que... La lágrima, desde muy chico, me gustaban mucho los circos, y en un circo que me llevó mi papá, yo vi a un payaso y muy alegre, y le dije, papá, lléveme a conocerlo. Entonces mi hijo, acuérdate que estamos fuera de Palmira y es muy lejos para llegar. Entonces le dije, papá, no importa. Cuando yo llegué allá, el payaso que más se reía y todo en el espectáculo estaba llorando. Entonces le pregunté yo al payaso, ¿por qué llora usted si usted es el más alegre allá? Entonces me dijo, niño, usted no lo va a entender. Dije, ¿cómo no lo va a entender? Ya tengo 10 años, yo creo que voy a entender qué es lo que pasa. Me dice, es que hoy enterré a mi mujer a las 10 a las 3 de la tarde y la fiesta continúa. Entonces, por eso... Y el show no puede no puede parar. Hay también otra cosa que he hecho, la primera payasa. La payasa. Que a mí esa es una payasa que también está con sus lágrimas. Y ahora estoy haciendo otros objetos. Tenemos estas posabotellas, que le ha llamado pecados del hombre. Recados del hombre. Cuéntanos. Las mujeres, el juego, el cigarrillo y el trago. Estos son adornos y los posabotellas son estos, que es para colocar la botella en zapatos de mujer y con su copa y con su vela, o hay diferentes versiones. Aquí tenemos una de las últimas que he hecho, que es son posabotellas. Combinado además siempre con material reciclable, doctor. Sí. Eso muestra ese compromiso a aportarle algo al ambiente, ¿cierto? Sí, tenemos algo sobre la parte de la naturaleza, y siempre tenemos que hacer con cosas recicladas. Aquí hay un payaso que me gusta mucho, porque yo soy amante de Picasso, y este es un payaso que se llama el payaso Picasso. Son diferentes técnicas, las tengo en pastel tiza, pastel aceite, carboncillo, y también en aguadas, aquí tenemos una aguada, que es esta, que la puse lo prohibido. ¿Por qué es lo prohibido? Porque cuando yo estaba estudiando en Chile, me decían que la sandía y el trago no se pueden combinar. Yo, como soy discípulo de Santo Tomás, ve para que creer, y aunque lo veas no lo creas, me puse, estaba en verano comiendo sandía y me tomé un vino y casi me muero. Entonces, por eso pongo lo prohibido. Muy bien. Entonces, como lo prometido es deuda, ¿qué les parece si salimos por la calle Alcalá para hacer un breve recorrido? Hagamos un breve recorrido por el Hotel La Esperanza con el doctor Alfredo Pupo, quien nos va a ir conversando. ¿Cómo fue que se inspiró en otras calles de otras partes del mundo? ¿Cuál fue ese motivo que lo hizo hacer réplicas de esos rincones encantadores que usted se encontró en sus viajes internacionales, doctor? Bueno, pues la verdad es que yo pienso que cuando uno sale a conocer otras partes de este planeta, tiene que llevar como un objetivo. Cuando nosotros comenzamos con el proyecto de construir este remanso de paz para nuestros amigos, para nuestros visitantes, siempre estuvimos en la mira de hacer algo diferente a los demás. Entonces encontramos, como ven, en este callejón organizado, como en Sevilla, en el propio Alcalá, como en Toledo. Claro que la construcción de Toledo es muy diferente a esta, aunque esto tiene su estilo colonial, pero allá son grandes paredes como esta que ustedes ven acá, todas en piedra, o como este pasillo en esto. Por eso ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Entonces, como una añoranza de cómo cosas que están en